Entre finales de la Edad Media y el inicio de la era moderna, Europa experimentó profundas transformaciones económicas, políticas y sociales. Una de las más significativas fue la llamada Revolución Comercial, un cambio estructural en las prácticas económicas que sentó las bases del capitalismo moderno. En Inglaterra, esta revolución no solo transformó la economía, sino que también reconfiguró la naturaleza del poder político, dando lugar al establecimiento de una monarquía constitucional. Este ensayo explora cómo la revolución comercial y la evolución política inglesa estuvieron profundamente entrelazadas, especialmente durante el siglo XVII. La revolución comercial. Definición y características. La revolución comercial se refiere a la expansión del comercio y el desarrollo de una economía de mercado que comenzó en el siglo XV y se extendió hasta el siglo XVIII. Este proceso se caracterizó por el aumento del comercio marítimo y las rutas transoceánicas, la fundación de imperios coloniales, el auge de la banca y las instituciones financieras modernas, la creación de compañías por acciones como la Compañía de las Indias Orientales, el reemplazo gradual de la economía feudal por una economía monetaria. En Inglaterra, este cambio se aceleró tras el periodo Tudor, especialmente bajo los reinados de Enrique VIII y Isabel Cresner, y alcanzó su máxima expresión en el siglo XVII. Londres emergió como un centro comercial internacional y las clases urbanas adquirieron un nuevo protagonismo. Cambio económico y poder político. El crecimiento comercial fortaleció a nuevas clases sociales, en particular a la burguesía urbana y a la nueva nobleza terrateniente, gentry. Estas clases acumulaban riqueza mediante el comercio, la inversión en colonias y el cercamiento de tierras, pero todavía estaban excluidas del control político, dominado por la monarquía y la nobleza hereditaria. Este desbalance generó tensiones. El Parlamento, especialmente la Cámara de los Comunes, se convirtió en el espacio donde estas clases emergentes comenzaron a ejercer influencia. La monarquía absolutista, que buscaba gobernar sin la aprobación parlamentaria, chocó con estas aspiraciones. La situación se volvió especialmente conflictiva bajo los primeros Estuardo, Jacobo Siet y Carlos, quienes defendían la teoría del derecho divino y despreciaban las restricciones impuestas por el Parlamento. Trenchers. La Guerra Civil Inglesa y la crisis de la autoridad real. Estas tensiones culminaron en la Guerra Civil Inglesa 1642-1651, un conflicto entre los realistas leales al rey y los parlamentaristas Roundheads, que buscaban limitar el poder real. Las causas económicas del conflicto fueron claras. El intento de Carlos Tucker de imponer impuestos sin la aprobación del Parlamento, como el ship money, la concesión de monopolios económicos a favoritos de la corona, lo que limitaba la libre competencia, la resistencia de los puritanos, asociados a la clase media comercial, frente a la imposición religiosa del anglicanismo oficial. La guerra concluyó con la ejecución de Carlos Fairfield en 1649 y el establecimiento de una república, la Commonwealth, bajo el liderazgo de Oliver Cromwell. Aunque su régimen fue autoritario, representó una clara ruptura con la monarquía absoluta y reflejaba los intereses de las fuerzas sociales que habían prosperado gracias al comercio. La Restauración y la Revolución Gloriosa. Tras la muerte de Cromwell, la monarquía fue restaurada en 1660 con Carlos II, pero los conflictos fundamentales no desaparecieron. Su sucesor, Jacobo Duccio, intentó restaurar el absolutismo e imponer el catolicismo, lo que provocó una nueva crisis. En 1688 el Parlamento actuó para impedir esta deriva. Invitó a Guillermo de Orange y su esposa María, hija protestante de Jacobo II, a ocupar el trono en un proceso conocido como la Revolución Gloriosa. Esta transición fue notablemente pacífica y supuso el triunfo definitivo del Parlamento sobre la monarquía. La Carta de Derechos y los Fundamentos de la Monarquía Constitucional. La Carta de Derechos de 1689 institucionalizó el nuevo equilibrio de poder. Entre sus disposiciones más relevantes estaban: el rey no podía suspender leyes ni acaudar impuestos sin la aprobación del Parlamento. Se exigía la convocatoria regular del Parlamento. Se protegía la libertad de expresión en los debates parlamentarios. Se prohibía mantener un ejército permanente sin aprobación parlamentaria.
Estas reformas sentaron las bases de la monarquía constitucional, limitando de forma efectiva el poder real y reforzando el papel del Parlamento como órgano soberano del gobierno. Bis. Intereses económicos y el nuevo orden político. La nueva monarquía constitucional respondía directamente a los intereses de las clases dominantes emergentes, cuyos ingresos dependían del comercio, la inversión y la propiedad. Esta alianza entre el Parlamento y la burguesía comercial fue crucial para el éxito del modelo inglés. Algunos desarrollos clave ilustran esta relación. La fundación del Banco de Inglaterra en 1694 para financiar al Estado y gestionar la deuda pública. La creación de la Bolsa de Londres, que permitió canalizar inversiones en proyectos mercantiles y coloniales. El impulso del mercantilismo, política económica basada en la acumulación de metales preciosos y el fomento de las exportaciones. Además, la protección de la propiedad privada, la garantía de los contratos comerciales y la consolidación del Estado de Derecho ofrecieron condiciones estables para el desarrollo del capitalismo inglés. Legado de la Revolución Comercial y la Monarquía Constitucional. La Revolución Comercial y el cambio hacia una monarquía constitucional en Inglaterra fueron procesos profundamente interconectados. La economía capitalista necesitaba estabilidad jurídica y política para florecer. Las clases comerciantes y propietarias buscaron influir en las decisiones políticas. La limitación del poder real permitió un sistema más abierto, basado en reglas y consensos. Para el siglo XVIII, Inglaterra ya contaba con un sistema político que combinaba una monarquía limitada, un parlamento soberano y una economía capitalista en expansión. Este modelo fue visto como ejemplar por pensadores como John Locke, Montesquieu y los revolucionarios estadounidenses y franceses del siglo siguiente. La revolución comercial y el paso a una monarquía constitucional en Inglaterra no fueron procesos independientes, sino partes de una misma transformación estructural. El auge del comercio y la expansión de las finanzas generaron nuevas clases sociales con intereses concretos que chocaron con el poder absoluto. Las guerras civiles, las revoluciones y los cambios legales del siglo XVII reflejaron la lucha por adaptar el orden político a una nueva realidad económica. El resultado fue un sistema que unía libertades políticas con prosperidad económica y que sirvió de modelo para el desarrollo del pensamiento liberal moderno. Inglaterra, gracias a esta doble revolución económica y política, se convirtió en pionera de la modernidad occidental.